Estamos en el cierre del programa número 8 de Vegan si se la bancan. Algunos problemitas técnicos de Damo, así que reiniciamos el cierre del programa mientras se van uniendo Tizi, Sebas y Damo. Un segundito que estoy aceptando las solicitudes para unirse. Mientras les recuerdo que YouTube de Vegan si se la bancan pueden ver todos los programas que los estamos subiendo. Por si alguno quiere ver el programa completo, lo puede Acá encontrar en YouTube. estamos. Ahí está. Ahí se está uniendo Tizi. Y Damo no sé si se va a poder volver a unir, pero si no lo cerramos Y nosotros. para que le demos un cierre, igual perdimos los comentarios y las preguntas. Sí. Pero bueno, si alguien quiere la puede volver a hacer la pregunta. No hay ningún problema. Acá Damián Vendersky, Dami dice, tengo para hacer un par de preguntas, si quieren puedo volverme a sumar. Yo Sí. estoy para cerrar. Si ustedes quieren continuar, continúen. Bueno, cuando Seba cierra, si quieren entra un ratito Dami, que antes nos cedió el lugar también. Dale. Nos quedamos un ratito más. Va, yo me quedo. Ahí se unió Tizi y Damo está con problemas técnicos, así que Ahí está, mirá, ahí se sube Adrián. Buenas. Saludaba de nuevo. bueno, estamos haciendo el cierre del programa ya número 8 de Vegan si se la bancan y estaba diciendo que para las personas que lo quieran ver completo, que se unieron tarde, lo pueden ver en el canal de YouTube Vegan si se la bancan. O mismo acá en Instagram también quedan publicados. Y Adri también. Está bueno lo que puso Ramona-18. ¿Hay posibilidades de traer a alguien que justifique filosóficamente su consumo de carne? Estaría bueno, ¿no? Alguien que se anime a debatir por qué le parece justificado Mm. Vamos a ir perjudicar por a esa los demás dirección. animales. Buenas, Adrián. ¿Qué Mentira, yo haces? sí puedo hablar. ¿Qué haces, Adri? ¿Todo bien? Estamos con la Todo maldición bien. de los audios. Bueno, ¿qué pensás? ¿Qué conclusiones sacaste? ¿Qué reflexiones tenés de lo que viste hoy? No entendí qué era el veganismo. No, es que me sumé y lo único que hicieron fue hablar dar vueltas sobre eso durante todo el tiempo desde que me sumé hasta ahora, así que no. Si tengo que opinar, tengo que volver a hablar del tema. Me sumé porque dijeron que iban a hablar de algo copado nuevo y puedo tirar mi opinión. Bueno, bien, No, bien, no bien. sé de qué se va a hablar. Ahí hay comentarios, pero No no, sé si nadie ustedes ¿Cómo está. les llaman ustedes a esto? de conceptos, de conceptos. Bueno, gente, yo los despido, los dejo. Muchas gracias. Siempre es un placer compartir estos momentos con ustedes, con la gente los viernes, para seguir aprendiendo, para seguir mejorando. Así que gracias a todos, gracias a la gente, a ustedes especialmente y muy buen fin de semana. Bueno, buen fin de Sebas, Nos gracias. vemos, Seba. Nos vemos. Gracias, Eva. Abrazo, buen fin de. Ahí están debatiendo sobre la campaña del lunes sin carne, Mm. que Mati la defiende y está compartiendo evidencia a favor. No sé a favor de qué, o sea, a favor de llevarlo a la práctica, pero no sé a favor de qué es, de que es efectiva, supongo. Sí, está hablando sobre la reducción del Ah, consumo volvió real. Andy. ¿Qué tal? Un gusto. Claro. Ah, ¿Querías hacer unas observaciones o decir ahí, Sí, dijiste en los dos o tres cosas. comentarios Para empezar, el opinión viernes según? pasado, apenas terminamos, Tiziano me mandó unos 9 audios con sus No, opiniones no sea respecto a malo. reducir consumo, el uno sin carne, y me Eran pareció que tres. dijiste cosas súper acertadas, interesantes, y creo que sería valioso si quisieras compartirlas para empezar. Me vas a matar, pero no me acuerdo muy bien todo lo que dije, porque dije un montón de cosas y en el momento estaba enojado y... No enojado, frustrado y me inspiró un poco. Pero a grandes rasgos, y si vos te acordás mejor que yo y querés agregar, yo decía que
creo que es esperar muy poco de la gente, conformarnos con un lunes sin carne y creer que la gente es poco capaz de más. O sea, me parece que es como que está el pensamiento de, bueno, la gente el lunes sin carne le sirve y no hay otras cosas más útiles que puedan ayudar a que la gente reduzca el perjuicio hacia los demás animales, y a mí me parece que eso es un prejuicio enorme hacia las personas en general. Creo que la gente puede mucho más que eso. Y el problema que yo veo con el argumento de que es efectivo el lunes sin carne es que lo que yo veo es que la gente que cambia o que reduce con el lunes sin carne está caminando por una línea muy delgada. Imagínense una soga muy, muy finita y que bueno, no cualquier cosa, pero muchas cosas le pueden dar un soplido y hacerlas que se tambaleen, se caigan de esa soga y cambien. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, he hablado con 20 personas a las que les dije, no sé, frases que detesto y que son súper famosas. Violencia es comer animales, o carne es asesinato. Y esas 10 o 20 personas a las que le dije eso cambiaron. Y tal vez sí cambiaron, pero no por eso puedo decir que es efectiva esa frase. Lo que probablemente pasó es que esas personas estaban muy susceptibles a cambiar por la información que ya contaban en su cabeza, por sus deseos e intereses, y esa frase fue la gotita que rebasó el vaso y que hizo que cambiaran. Pero probablemente esas personas también habrían cambiado por un montón de otras razones. Tal vez decirle, che, ¿no te parece que los animales merecen ser respetados? ¿Y no te parece que esto, y mostrarles un video, es injusto para ellos y que deberíamos dejar de pagar para que esto pase? Tal vez eso también habría sido igual o más efectivo que decirle carne es asesinato. Y creo que con el lunes sin carne pasa lo mismo, con la diferencia de que también hay estadísticas o evidencias que demuestran que mucha gente termina dejando eso porque el lunes sin carne no es un motivador tan efectivo para que la gente no reincida a volver a comer. Entonces, si yo no tengo evidencia de que la gente camina por una soga que se tambalea, es una intuición que percibo en todos estos años de haber activado. Entonces me parece que conformarnos con el lunes sin carne, viendo que probablemente hay muchas otras cosas que pueden motivar a la gente a cambiar y que sean cambios más efectivos y más prolongados en el tiempo, pues me parece a mí mucho más valioso elegir otras formas que el lunes sin carne. Básicamente, en síntesis, era eso lo que le decía a Dami. Igual ahí, Tiziano, ojo que en el caso del veganismo, como uno de los, digamos, problemas más comunes que se enfrenta la gente cuando trata de ser vegano es qué comer, el plantear un día, como decir, no es un gran esfuerzo, o el menú vegano en las empresas o lo que sea, eh, puede ser bastante efectivo. De hecho, aunque no genere un cambio de esa gente en particular a largo plazo, para romper un poco ese prejuicio que hay sobre qué es la alimentación vegana. Y me parece que es bastante efectivo porque si vos me decís, empecemos de nuevo, o sea, no existe el lunes sin carne, lo empezamos de cero, te digo, no, deja, seguramente hay otras cosas más efectivas. Pero dado que ya está, ya es muy conocido, le preguntás a mucha gente y seguramente lo haya escuchado, me parece que es útil, por lo menos para romper un poco con los prejuicios sobre qué come alguien que es vegano. Si me decís arrancámoslo de cero, no, ni pedo. Pero ya existe. Tenés Bueno, igual una publicidad. también veo mucho que la gente termina accidentalmente, no accidentalmente, como consecuencia de un activismo que no tiene nada que ver con el lunes sin carne, por ejemplo, un activismo que pueda hacer Dami o yo, un activismo abolicionista, vegano, pues mucha gente termina como consecuencia de ese activismo reduciendo más el consumo de animales que lo que podría hacer un lunes sin carne. Gente que siente tanta culpa, pero le cuesta tanto cambiar, que al menos reduce mucho y de repente me ha pasado en activismo que me dicen, y me pasó muchas veces, charlando con una persona en la calle, no, sí, yo ya he visto un montón de veces, he hablado con personas como ustedes, he visto esos que tienen esas pantallitas con videos en la calle, y he cambiado un montón. Antes comía todos los días carne, o 3 veces, o 4 o 5 a la semana, y ahora solo como 1 o 2 veces a la semana. Entonces voy a decir, che, para esta persona termina siendo algo mucho más efectivo en cantidad de reducción que el lunes sin carne como consecuencia de un activismo vegano. Entonces, digo, si incluso ese tipo de activismo pueden generar más que el lunes sin carne, sigo sin verlo tentador. Sigo sin verlo. Ojo, ojo ahí que en tu ejemplo que acabas de plantear, que estoy totalmente de acuerdo, planteaste que la persona esta que en teoría deja de comer o come menos carne, que vi los activismos de acá, de allá,
no es un activismo. Planteaste un escenario que coincido, donde tenés un montón de activismos Sí, distintos, en donde sí, la comparativa, el lunes sin carne obviamente sale perdiendo contra todos ellos, sí, es muy cierto eso, muy contra cierto. todos, ojo. Es una sumatoria, sí, ni hablar. Bueno, tranquilamente el lunes sin carne se podría sumar al resto y también generar otro impacto. Pero yo Pero es creo que el que, lunes sin carne conforma mucho. En cambio, los otros activismos no conforman, sino que te hacen sentir culpable, te hacen sentir que estás mal. El lunes sin carne es más, me parece a mí, como se promueve, una comodidad. Es una cosa donde, hey, estoy haciendo las cosas un poco mejor o un poco menos mal. Y la gente sí, se hoy queda ahí. la... Y otra cosa, me parece súper No soy hoy, problemático no. seguir enfocándonos en No, la ahí carne terminé, ahí terminé. y no en los animales. Es un comentario que acaba de hacer Copa de Uruguay. Eso Sí, promueve como coincido. lacto-vegetarianismo, aunque no nos demos cuenta. Y eso no suma. Lo aumenta mucho, lo aumenta mucho. Aumenta más el Igual, No consumo de suma la idea de derivados animales, romper la eso es cierto. opresión y la injusticia. ahí No tengo suma. dos. Tizi, te hago una pregunta de lo que dijiste. Una persona que reduce su consumo de carne, que vos dijiste de hacerlo todos los días de la semana, hacerlo una vez por mes, pero en todo ese lapso va a aumentar el consumo de lácteos y de quesos, porque al no comer carne tanto, va a comprar Pero mucho yo no, más. yo no estaba hablando de promover reducir la carne, yo No, estaba no, hablando de un activismo vegano y la gente reduce. Yo no puedo obligarlo a reducir nada, la persona va a reducir lo que le parezca y lo que le nazca. Yo le voy a promover que cambie y que se vuelva una persona que rechace todas las formas de explotación animal. Si la persona reduce la carne y aumenta el queso, eso no está en mi poder. Pero al menos hice el Y intento le de diste un que mensaje claro sobre la le ponga fin injusticia. a Y eso es todo. lo más importante. Ahí cumpliste tu deber como activista. Claro, tu deber es informar al otro. No Exactamente. depende de vos que cambie o no, claro, pero yo te... obviamente. Igual, ahí para mí nos estamos olvidando de la cuestión de cuánta cantidad de gente, porque hay gente que defiende el activismo como decir, si yo convenzo a una persona y se hace 100% vegano, yo estoy contento. Y la realidad es que si lográs que 6 millones de personas hagan un lunes sin carne, es mucho más eficaz que convencer a una persona de sumarse a vos con la iniciativa. Entonces, para analizar el quilombo, el fenómeno del lunes sin carne, que no tiene nada que ver con el resto de los activismos que nosotros conocemos en cuanto a la cantidad de gente que llega en todo el mundo, parece que hay que tener en cuenta sí o sí, a diferencia de los activismos de calle que podemos hacer vos, yo o cualquiera, que son todos más o menos iguales en cuanto al alcance, salvo tal vez el Cubo de la Verdad o alguno de esos que tienen un poco más de renombre. El lunes sin carne es hiper me contra mega masivo, idéntico en todo el mundo. Entonces, la comparativa de cuántas vidas se pueden salvar o no, etcétera, con el lunes sin carne, hay que multiplicarla por, tiro un número, para ejemplificar, 1.000 millones de personas que lo ven versus el resto de activismos que serán un qué, 1%, 5%, 15% de la población. Ahí hay un tema muy importante, que es el lunes sin carne ya está súper masificado, más que todos los demás activismos y más que incluso que el propio veganismo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque no es un dato menor que llegue a tanta gente y pueda hacer que tanta gente cambie. Y respecto a lo del queso, hay una cuestión ahí que es sobre que aunque vos consumas menos carne y más queso, por ejemplo, o la mayoría de la gente haga eso, necesariamente va a desincentivar el consumo de queso en el largo plazo porque lo va a hacer más caro, ¿sí? Parte del ahorro o parte del precio que se dan en los productos derivados de los animales es por el hecho de que se le puede sacar rendimiento a todas las partes. Si la gente deja de consumir gelatina y todo lo que es hueso y come solamente carne, esa carne va a ser más cara, porque tienen que mantener los mismos costos con solamente carne. Si dejan de comer la carne y empiezan solamente a comer los lácteos, en su momento, si no me equivoco, en China o por ahí, la leche era considerada un alimento de ricos, porque como no mataban a la vaca, no le usaban absolutamente nada, era carísimo sacar un litro de leche. Si todo el mundo deja de comer carne, lo más probable, o va a llegar a un nivel de bajo consumo de lácteos muy alto, o sea, va a bajar muchísimo el consumo de lácteos si todo el mundo deja de comer carne. No porque quieran dejar, sino porque no van a poder seguir comprando lácteos, cuando implique todos los costos que hoy tiene la industria ganadera solamente para producir leche.
Ojo. Adri, Está muy bueno eso que dijiste. quería ponerte dos escenarios para ver si entiendo un poco lo que estás diciendo. Vamos a suponer que en el escenario 1 es un planeta que viven 100 personas, de las cuales 50 se hacen veganas y 50 siguen siendo omnívoras. En el segundo escenario tenés 99 personas que reducen su consumo de carne, pero una se hace vegana. ¿Para vos es mejor el primer escenario? Depende de los números y mejor en qué sentido. Y en el Porque me decís, reducen su consumo de carne al 95%, o sea, en un 95%, claramente mejor el segundo. Me decís, lo reducen en un 2% y probablemente no. Porque O en sea, el segundo escenario son casi veganos. Si nosotros somos consecuencialistas, ser totalmente vegano o ser un 99.99% vegano son casi lo mismo. o sea que todo se reduce a una cuenta matemática al final, digamos. A los animales lo que más les importa es eso, que no los maten. O sea, realmente No a ver, sufrir ¿no? más que no los maten. No Que sufrir no más que sufrir, no no los sufrir. maten. ¿A vos, Luchi, te importa? O sea, vos te desvelás pensando en si ahora mismo no te están torturando porque te quieren, porque es ilegal. ¿Te importa por qué no te están torturando? Lo que te importa es que no te torturen. Claro, pero si no llegara a ser ilegal, tendría muchas más posibilidades de que torturen, ¿no? Porque al ser... Totalmente, pero el punto es que no te importa el motivo por el cual no lo hagan. Entonces, si son 99.99% veganos porque es muy caro comer carne, o si son 100% veganos por ética, a la vaca le importa poco. Claro, pero el problema, como dijo Bati, el vegano cordobés, es que el día que mejore esa economía, esos 99% que no podían por un tema de que era caro, van a volver a consumir carne porque van a poder económicamente hacerlo. Nunca va a mejorar la economía de tener una vaca respecto a tener, ¿cómo se dice?, vegetales si se llegó al punto donde no hay consumo o de que hay un consumo muy bajo, porque no podés bajar los costos de producir una vaca. Sigue necesitando espacio, salvo que lo hagas carne in vitro, pero ahí no hay problema. Y hay subsidios del Estado que subsidia a la industria láctea, o sea, hay Sí, de que se baja mucho los precios. obvio, obvio. En ese caso Entonces, en van a pagar una los sociedad demás, es como si todos comieran carne. Sí, en ese caso es como si todos comieran carne, porque lo que no estén pagando, lo que no estén haciendo que el costo baje por comer todos, lo está redistribuyendo el gobierno, pero hasta que pase eso, claro, pero si no hay una conciencia ética de respeto a los animales, cualquier factor externo que inyecte la posibilidad de hacerlo, va a hacerlo. En cambio, si sí está la postura ética, por más que a vos te la pongan regalada la carne, no la vas a ir a consumir. es verdad. Pero, ¿qué tan seguro estás de que el entramado social que tenemos, donde más o menos nos respetamos, es porque la gente respeta a los demás? ¿O es porque hay consecuencias tangibles por hacer las cosas mal? Hay un experimento, el famoso experimento de Milgram, que te tiende a hacer pensar de que la gente en realidad no tiene una conciencia ética muy importante sobre los demás. No les importa. Solamente que hay consecuencias. Cuando anulás las consecuencias, hay grandes evidencias que dicen que no les importás demasiado. Así Entonces, que, la solución para los animales sería hacer una dictadura vegana. no. ¿Por qué no? Si lo estás imponiendo desde el Estado y estás teniendo consecuencias favorables. ¿Cuándo en la puta vida funcionó prohibir algo? Hoy la marihuana está prohibida, boludo. ¿Y qué tiene? No funciona. No. Sí la vas a hacer más cara la carne, necesariamente, pero no vas a evitar que se consuma. Vas a reducir el consumo en un porcentaje obvio. En Uruguay seguramente se fuma más marihuana que acá, en proporción. Pero no, Pero cuando se abolió la no vas a esclavitud, cambiarlo. no se hizo a través de imposiciones del Estado y de leyes. Ajá. Y bueno, ahí vos preguntaste cuándo logró algo el Estado, ahí lo logró, abolir la ¿Y la esclavitud. esclavitud se abolió completamente? Vos porque vivís en Occidente. Está bien, pero no hubo un gran avance a lo que era hace 300 años a través de las leyes y los gobiernos. Sí, pero la ley, en la mayoría de los casos, es consecuencia de una moral que ya existe, y no al revés. Muy difícil que cambies la moral de la gente con una ley. En general es al revés. Está bien, estoy de acuerdo. Puede Va, ser. quiere decir Quería Pero en algo. compartir general es al lo que revés. yo ya dije y es una opinión, aclaro que es una opinión, así no nos enfocamos en esto de que me exijan evidencia.
Eh, Me parece súper problemático de vuelta verlo como una cuestión matemática. Pongamos que aceptemos, más allá que lo discuto, aceptemos que este tipo de campañas tengan una reducción en un número enorme, enorme de personas. Aceptémoslo para facilitar el argumento. Creo que eso también tiene una desventaja muy grande y más importante aún que esa reducción de consumo, que es que se da un mensaje de que tenemos el derecho de hacerlo, o se pierde una oportunidad de dar un mensaje de raíz de que las personas... A mí me dicen que se escucha raro, que no se escucha. Yo te escucho No te perfecto. escucho bien. Sigo entonces. Se pierde una oportunidad de dar un mensaje que en realidad es muy fácil de entender y que si quisiéramos verlo de cuestión matemática, ¿sí, Luchi? Que todas las personas que están diciendo que no te escuchan bien tienen que salir y volver a actualizar Aguantá que el me vivo. pongo... Con eso lo pueden solucionar. Porque es un problema Un de... momento. Igual nosotros te escuchamos bien. La gente me escucha Claro, pero ahí. la idea es que también la gente lo escuche bien. No, no, sí, sí, obvio, pero al resto. ¿Alguien puede responder si se me escucha con claridad? En el chat, en el chat. El Nosotros sí, chat, ¿no? Porque nosotros, sí, pero por eso, del chat. Del chat. Sí, igual lo raro es que se escuche entrecotado él y no el resto. Ahí se Bueno, escucha Es igual bien. verdad, a Bueno, nosotros sigo. se escucha bien. Ahí se escucha bien. Repito Claro. rápidamente, suponiendo que aceptamos esta hipótesis de que un montón de personas reducen su consumo, yo considero que también se resta, por otro lado, y de una forma mucho más importante que lo que se suma, que es, de vuelta, se está dando un mensaje de que tenemos el derecho de hacer eso, no se está dando un mensaje enfocado en la injusticia, o, puesto en otras palabras, se pierde una oportunidad de dar un mensaje claro sobre la injusticia que, como bien decía Tiziano, las personas si quieren reducir van a reducir, y no entiendo por qué enfocarnos en esto cuando podemos perfectamente dar un mensaje por la abolición y que las personas hagan lo que les parezca. Viéndolo en cuestiones matemáticas, aún viéndolo con cuestiones matemáticas, creo que si apuntamos, y de vuelta enfatizo que es una opinión, si apuntamos a cambiar la sociedad, más allá que dijeron recién que a la gente no le importa la ética, yo creo que muchas personas sí. Si apuntamos a realmente en concientizar que hay una injusticia, que las personas mismas, el 99,9% me dicen, yo jamás lastimaría una vaca. Cuando les mostramos las imágenes se horrorizan. O sea, la gente realmente tiene los valores en contra de la explotación animal y nos enfocamos a dar un mensaje que aquí hay una injusticia y aunque esté impuesto culturalmente, aunque esté aceptado socialmente, no está bien y apuntamos a romper el paradigma, aún viéndolo en números matemáticos a largo plazo, creo que eso va a hacer que de acá a un futuro lejano, o quizás ojalá no tan lejano, el número de animales usados, perjudicados, explotados realmente se reduzca mucho más. No puedo probar la evidencia porque no se me ocurre cómo, pero es una opinión y creo que ¿por qué conformarnos con dar un mensaje de reducir un poquito cuando la gente, al menos en mi experiencia, lo entiende cuando se lo comunica de forma clara? igual yo creo que habíamos acordado entre todos que todos queríamos dar el mensaje de Se entrecortó, perdón, Luchi. habíamos acordado. Lucho, se entrecortó todo, no se te entendió nada. No, ahora está Sí. perfecto, dale. ¿Reinicio un vivo más o cerramos acá? Solo importaba Luchi, ¿viste? No se escuchaba Luchi, reiniciamos. Que la pregunta que yo les hice, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Que me parece que en el bloque anterior habíamos acordado que todos queríamos llevar un mensaje claro de abolición. Eso creo que ya estaba No me acordado. quedó tan claro. Si estaba o no. No necesariamente. Igual, yo lo que iba a responder a lo que decía es que si la mayoría de la gente realmente, como decís, tiene ya esos valores en el fondo y dice yo nunca lastimaría una vaca, etcétera, etcétera. Cuando hablamos con la gente sobre por qué no son veganos, además de la imposición cultural y la parte social, que es bastante relevante, pero detalle, la parte social y cultural
cada vez se reduce más mientras más opciones hay, así que pueden ser tanto la cuestión cultural, social, como la causa principal, que ahora voy, ser parte del mismo efecto. ¿Qué le pasó a Luchi? Que es la falta de conocimiento y opciones sobre cómo hacerlo, o el prejuicio que se tiene sobre cómo ser vegano, ¿sí? Si esa es la principal causa por la que la mayoría de la gente no es vegana, que yo creo que es así, más todavía teniendo en cuenta, como vos me decís, que, a ver, si vos me decís que la gente ya entiende y en el fondo dice, no, yo nunca lastimaría una vaca, Porque ¿por qué nunca paga porque nadie lo les hagan? planteó la Si obligación tuviera una de alternativa igual de hacerlo. buena, Opinión. nadie le... No, obviamente, pero incluso si se lo planteás, hay mucha gente que lo entiende. Cuando yo tuve épocas de activismo de calle, lo entiende y no lo hacen porque es difícil, realmente, cuando uno no conoce, es difícil Sí. ponerse en plan, bueno, voy a dejar de comer carne, voy a hacer todo esto. En ese aspecto, ¿sí? En ese aspecto, una herramienta tan masificada y tan... Sí. ¿Qué te pasa, Eh, Luciano? En ese sentido, una herramienta tan masificada que les diga a la gente, che, mirá, si te copás, hacé esto y fíjate, mirá cómo es un día sin comer carne, a ver si lo podrías hacer o no. No creo que sea, o sea, podemos discutir si es mejor o peor, yo no lo estoy bancando a muerte el lunes sin carne, simplemente digo que no me parece que esté mal o que no sirva por el hecho de no dar un mensaje abolicionista, cuando en realidad podemos dar un mensaje abolicionista al mismo tiempo de hacer el lunes sin carne, no son excluyentes, podemos decir, che, comer carne está mal, planteate hacerlo solo los lunes, planteate no hacerlo los lunes. Ambas cosas son compatibles porque si no llegamos al extremo de decir, no, comer carne está mal y tenés que dejar de hacerlo ya. No. El hecho de que le muestre a la gente cómo comer vegano, me parece que es muy relevante. Te diría que lo más relevante de todo, con esto del que hoy en día podés tener una opción vegana en casi cualquier lado, hay muchísima más gente que se anima. Porque ya tiene todo el background sí. ético Muchas por cosas que se curiosidad. me ocurren. Para empezar, creo que es errado el simple uso de la palabra carne. Creo que es mejor hablar de animales. Segundo, lo que dijimos recién, ese mismo mensaje puede tener la misma efectividad cuando planteamos el problema de raíz. Tercero, creo que plantear algo, probar los lunes o probar un poquito, de cierta forma implícita estamos diciendo que los otros días es aceptable. Puede que se entienda así, con mucha probabilidad. Eh, y me olvidé lo que quería decir. Ah, También si decís no comas carne, también si decís no comas animales, pueden entender, ah, perfecto, en no persona sí. creo. Creo que el simple No me hecho de parece usar la argumento palabra suficiente. animales, Yo tampoco creo que porque le el digan los simple lunes hecho de sin usar la carne palabra te... animales como que de cierta forma, cuando yo te digo en los activismos, a alguien le preguntas, ¿comés carne? Te dicen sí. ¿Consumís animales o algo de eso? Se ponen a pensar un poco porque no lo tienen presente. Parece una estupidez, pero posta. Es más, a veces la gente dice, no, no, no Sí, consumo animales, no hay consumo una animales. desconexión muy Ah, fuerte. ¿sos vegano? Ah, no, yo como hamburguesa. O sea, realmente parece una locura, pero hay una disociación que la gente hasta a veces ni se da cuenta. Bueno, respecto a lo que planteabas de por qué la gente consume animales aun cuando a veces entiende que hay una injusticia, hay muchos factores que puedo nombrar, pero creo que uno de los más fuertes es el entorno social. Creo que un montón de gente no hace el cambio hasta que quienes lo rodean no hacen un cambio. Yo creo que hasta la gente que más resistencia muestra, si todos sus amigos y familiares hicieran el cambio, ellos también lo cambiarían, porque les importa más encajar y no tener que andar dando explicaciones que la cuestión ética. Sí, no, no solo eso, perdona Dami, te agrego esto solito, disculpa. No solo eso, sino que también les pasa que no tienen la energía ni les gusta estar confrontando y estar explicando por qué cambiaron, por qué viven así, no ¿Seguro? les gusta llamar la atención. Mucha gente es así, entonces no quieren ir a un restaurante y decir, no, chicos, yo me pido la opción vegetariana, o chicos, vayamos a un lugar donde haya una opción Sí. vegetariana porque vieron que yo ahora Pero soy. precisamente Mucha gente siendo no tan quiere pasar por eso. importante lo que hacen los demás, está bueno que haya personas que tienen una postura firme. Porque al haber más personas que tienen una postura firme, así también es como que se concientiza a quienes son amigos conocidos de que esa es la que va, que es una posibilidad. Eh, También, bueno, podemos nombrar que, bueno, como decía, primero la gente ni siquiera asocia lo que consume con la injusticia.
disonancia cognitiva es innata en el ser humano, es básicamente buscar justificar un comportamiento que ya tenemos. Desinformación hay un montón. A vos, Tiziano, el último programa que estuviste, la gente planteaba esto. Si sos vegano tenés que ir mucho al médico. Y no es raro escuchar eso. Hay mucha desinformación del tema. Está enfocado en la alimentación, muchas veces se comunica mal. Es multifactorial el tema, no es solamente una cosa. Pero creo que esto de la cuestión social y no tener que afrontarse eso, un montón de gente no le importan los demás, es así. No le importan los seres humanos, quizás menos le van a importar los animales. Eh, pero Tal cual. creo que es importante que cada persona vaya siendo un agente de cambio. Yo al principio, cuando di mi primer paso hacia el veganismo, yo no quería hablar del tema, porque no quería que la gente pensara que yo estoy tratando de imponer algo, o quizás no sabía cómo responder, no quería incomodar. Y hoy en día lo que piensan los demás me importa cero, y yo aprovecho cada oportunidad que tengo para dar un mensaje claro. Y creo que es importante cada personita que formemos que dé un mensaje enfocado de raíz. Eh, nada, perdón que me extendí. No, no. Si la presión social es uno de los factores más importantes, y coincido, para mí la presión social va de la mano con la falta de opciones, ya te digo. Yo, por ejemplo, en el trabajo, hay algunos de mis compañeros que lo saben, los de otros sectores no tienen ni idea de qué como y qué no como y por qué. Hace como 6 meses que estoy yendo a la oficina todos los días porque quiero, no tengo que ir, y como en el mismo comedor. Y hace 2 semanas uno me preguntó, che, ¿vos sos vegetariano? Porque siempre te veo viendo la opción. Sí, 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 y les cuento. Hoy en día, cuando hay opciones, la mayoría de la gente, a veces ni siquiera hay una presión social ahí atrás, por la variedad de opciones. Pero ponele que sea la presión social, que sea extrema, que solo sea personas que se mueven entre asado y McDonald's o Burger King, donde tenés que decir, quiero la opción vegetariana, que hay una sola. A diferencia de un restaurante donde tenés un montón y nadie te va a preguntar, che, ¿por qué pediste la sopa en vez de la milanesa? En cambio, en Burger King te van a preguntar por qué pediste la opción vegetal. Si es así, ¿qué hace en, a ver, ¿qué hace por esa gente para reducir la presión social que sienten? Darles un mensaje súper claro y hacerlos sentir culpables, agregando la expresión, que no hace darles opciones o decirle, o darles una excusa para plantearla a los demás. No es que me guste ser vegano, es que lo hago solo los lunes porque está esta movida, qué sé yo, qué sé cuánto. Es muy... Yo no creo que darles un mensaje súper claro, que estoy totalmente de acuerdo con hacerlo, pero darles un mensaje súper claro, súper fatalista, entre comillas, decir, esto es así, así, asá, los ayude en demasía a reducir la presión social que sienten, Porque porque la presión social que sienten la van a sentir los demás, la va a sentir por lo que hagan los demás. Y en ese sentido, reducir la presión que le dan los demás, para mí, la mejor forma de reducir la presión que hacen los demás sobre vos es hacer que el veganismo, no consumo de carne o lo que sea algo más normal, más escuchado, más usual, más que algo súper entendido. Eso va a reducir bastante la presión social. No por nada esto de, por ejemplo, un ejemplo sacado de la galera, ¿no? De las personas que son homosexuales y se esconden porque los juzgan, etcétera. Al margen del motivo por el cual hoy en día se los juzga menos que hace 20 años, porque es un hecho, la realidad es que cuando vos tenés más acceso, conocés más gente que tiene tal o determinada característica, que le gusta hacer tal o cual cosa, es más probable que lo aceptes y lo incorpores como algo normal y por lo tanto tengas menos interés de juzgar a los demás o de presionarlos. Entonces, la manera más efectiva para mí de reducir la presión social que se siente por ser vegano es hacerlo algo conocido y masivo, no difiero necesariamente y preciso. explico por qué. Sí. Creo que cuando transmitimos que es una injusticia y estamos perjudicando a alguien a quien no tenemos el derecho a hacerlo, eso la gente entiende que no justifica lo que piensen los demás. La gente que siempre me dice ese tipo de cualquier excusa, incluyendo esta que, pero mis amigos, etcétera, etcétera. Yo le pregunto, ¿eso justifica la injusticia que te planteé? Me dicen no. Por eso considero que sí es más valioso plantearlo desde la cuestión de que es injusto, de que hay una víctima, de que es una forma de opresión,
aunque sea un mensaje que implique un cambio más grande, la persona puede entender que no hay una justificación de lo que piensan los demás. Esa es mi respuesta. Coincido, pero vos planteaste que no estabas del todo de acuerdo con que sea algo matemático. Eh, si vos decís no es algo matemático, bueno, entonces tu argumento es irrefutable en realidad, porque es verdad. Necesariamente, en cuanto a la cantidad de sufrimiento individual que cause a alguien, hacer que lo entienda por completo va a ser mejor que darle alguna herramienta o decirle los lunes sin carne o comete una hamburguesa vegana en McDonald's cuando puedas. No, McDonald's no, porque todavía no hay. Eh, a nivel individual, per cápita, totalmente de acuerdo. Cero objeciones a lo que vos estás diciendo, te lo firmo, me lo tatúo. La realidad, por suerte o por desgracia, es matemática, a menos que no seas consecuencialista. Sí. Si sos consecuencialista, o sea, sos consecuencialista, te importa reducir. Ok, si sos consecuencialista, necesariamente es matemático. La menor cantidad de consecuencias negativas, la mayor cantidad de Bien. consecuencias positivas, es matemático sí o sí. Entonces, puede que el resultado no sea que el lunes sin carne sea mejor, no estoy diciendo que lo sea, pero necesariamente hay que ponderar qué tanto efecto individual causa un mensaje, por ejemplo, el mensaje súper preciso de esto es injusto, versus qué efecto individual causa el mensaje de no comas carne los lunes, por ejemplo, pero no solamente aislado, sino en a cuánta gente le podés hacer calar este mensaje y a cuánta gente calar este mensaje. Porque si vos me decís que es más o menos 50-50, no hay duda, aguante este mensaje. Si vos me decís son 70 contra 30, aguante este mensaje. Ahora, si son 10 millones versus 500, Sinceramente, no, opino que el mejor este mensaje de la mensaje, che. justicia se entiende con mayor facilidad. Sinceramente, a la gente le llega más, por lo que yo he visto en mi experiencia. Se entiende Que se y entienda es lleva una a la cosa, acción también. que lleve a la acción, que es la consecuencia. Vos decís que No, hay más gente vegana que gente que cuando le sigue el lunes sin carne. planteo que hay una injusticia y entienden que hay una víctima y entienden que sus acciones no están alineadas con sus valores, percibo mayor interés en hacer un cambio que si yo les dijera reducí no sé, tu consumo de X tal día a tal hora. Porque tiene más sentido. Eh, lament- Es Lamentablemente una no opinión. podemos confiar ni en tu Sí. percepción ni en la mía Y porque cherry picking. No, necesariamente nuestras opiniones siempre van a estar sesgadas. Yo me acuerdo cuando en la época que activaba de calle, súper en pro romper McDonald's, ignoraba completamente en mi memoria 2 meses después la cantidad de gente que me dijo sos un pelot. Y cuando me fui del lado de afuera, es decir, ya no rompo McDonald's, digo, oh, wow, pero 9 de cada 10 personas me decía que soy un forro y había uno que estaba de acuerdo y en sí. su momento creía que yo estaba convenciendo a todo el mundo. Otra cosa, Lamentablemente viéndolo desde el punto de necesitamos la vista evidencia para matemático, poder vos hacer decís eso. que necesariamente es matemático. Viéndolo matemáticamente, yo creo que lo mejor que podemos hacer matemáticamente hablando para, digámosle, reducir sufrimiento, es hacer que lo antes posible se rompa el paradigma de que los animales están para servirnos. Y para eso es necesario un mensaje de justicia. A largo plazo, O lo antes posible que se rompa el paradigma de que el veganismo es aburrido eh, no sé, no sé. o feo. Yo cuando comunico, No, hay que ver cuál es lo más yo fácil. en un principio ni siquiera usamos la palabra veganismo. Cuando la gente entendió que hay una injusticia, por una cuestión estratégica, pero sí lo agrego porque me parece necesario. Al terminar la conversación y la gente entendió que hay una injusticia, que no tenemos el derecho de perjudicarlos, etcétera, etcétera, les aclaro. Bueno, esto que estamos planteando es lo que es el veganismo. No se lo planteo de un principio para evitar un rechazo o ese tipo de cosas. Adhiero totalmente a esa parte. Totalmente. Puedo volver Lux. a los dos escenarios de una manera muy sintética porque hay cosas que todavía no termino de cerrar. Tenemos una isla con 100 personas en las cuales una es vegana y 99 comen carne. Tenemos otra isla en la cual una vez al año las 99 personas comen carne. O sea, las 100 personas comen carne una sola vez al año. O sea,
matemáticamente pareciera ser que el segundo escenario reduce muchísimo el sufrimiento de los animales, porque una sola vez al año las 100 personas hacen un asado. Pero en la primera isla, una sola persona es vegana y las 99 Yo comen creo que todos el los días impacto animales. del verdadero agente de cambio, que es la persona que entendió la injusticia, a largo plazo, matemáticamente hablando, va a ser un impacto mejor. Bueno, Yo me Podría perdí esa. me perdí en tus números. eh, 99, 99 veganos o 99 no veganos. te lo explico 99 99 rápido. no. no. Una No. isla, 99 no en una contra uno isla sí. tenés, esperá, de 99 personas, una sola es No, vegana. 100. Una No, sola de es 100, 100. vegana. Por boludo. favor. De 100, de Por favor. 100. De 100, perdón, 99 personas comen carne y una es vegana. Sí. Y en la otra isla no hay veganos, pero comen carne una sola vez al año. Pero pará, tengo otra Y todo el duda. resto del Esas año no. 99. Pero pará, porque acá faltan un montón de cosas. Esas 99, ¿solo comen animales? ¿Qué animales comen? ¿Comen derivados? ¿Utilizan productos en los que de vestimenta animal? Sí, O sí, sea, todo. ¿hacen otra forma de explotación animal? Porque vos decís Todas. carne, carne. Todas las que conocemos. Usan las pieles de animales, comen carne, lácteos. Y Bueno, una pero vos sola pensás. Luchi, igual, a ver, si lo querés llevar desde para entender mi punto de vista matemático, etcétera, cuando hablas de números tan grandes, si se comen hamburguesa simple o hamburguesa doble, estamos hablando del doble. Todo el mundo durante todo el año, el doble. Y el cálculo ya te cambia, ¿no? Si querés llevarlo al punto de vista matemático, necesitamos mucho más datos. Pero ponele que no, ponele que me das todos los datos. También coincido en que depende mucho del motivo por el cual lo están haciendo, la probabilidad de que lo sigan haciendo a largo plazo. Es como el dilema del tranvía. Si vos me das solamente el dilema del tranvía aislado, sin ninguna consecuencia social, futura, ni información sobre quiénes son, debatimos, encontramos una solución, yo te puedo responder cuál escenario es el mejor, y ya. Y distinto es cuando lo llevas al mundo real, donde tenés que involucrar todo el resto de los factores, donde puede pasar tranquilamente de que me digas, no, el hecho de que todos una vez al año coman carne hace que la gente realmente piense que, qué sé yo, qué sé cuánto, y dentro de 200 años van a volver todos los días a comer carne. No lo sé, es contrafáctico, pero si somos consecuencialistas, necesariamente hay que analizar ese caso. ¿Por qué? ¿Y qué probabilidades hay de que a largo plazo lo vuelvan a hacer? Ahí, lamentablemente, o es una cuestión de opiniones, o miramos al pasado, vemos qué pasó y aceptamos la licencia didáctica de que el futuro se va a repetir con lo que pasó en el pasado. No hay otra forma de predecir el comportamiento de la gente a tan gran escala. Pero es necesario entenderlo. ¿Por qué? No lo digo matemático de cantidad de gente muerta versus cantidad de esto y pum, dos cálculos, una ecuación, ya está, resultado. No. Matemático con t tendiendo a infinito, hacia el futuro. Todos los años por venir, ¿cuál es el resultado que se da? Te cagué, no te di una respuesta. No, está bien. A mí me pareció interesante lo que dijo Dami de que esa única persona vegana puede ser la que en un futuro haga que toda la isla sea vegano. En cambio, si no hay ningún vegano, ¿O no? ¿O bueno, no? que no lo Pero sabemos. está la probabilidad. Pero si vos tenés en la otra isla donde las 100 personas comen una vez al año algo de origen animal, pues, y la isla siempre funciona de esa manera, nunca va a haber un cambio. En cambio, existe la probabilidad de que si haya un cambio, Lo con que que quiero uno solo de transmitir ellos que sea distinto. Pero ahí le estás asignando reglas distintas a cada isla. La segunda isla, si le estás asignando la regla de que hay uno solo vegano y nunca va a dejar de ser así, para mí el punto en cuestión es qué tanto más cerca estás del ideal a alcanzar. O sea, ¿qué es más fácil? Incluso planteándolo desde el abolicionismo total, ¿qué es más fácil? ¿Lograr que 100 personas supriman el único día de carne que tienen al año o lograr que 99 se hagan veganas? Porque ambos, suprimir un día de 365 en 100 personas, es decir, suprimir 100 días netos de consumo de carne, logra que todos sean veganos, entre comillas, que no coman ningún animal. Y el segundo escenario, para lograr exactamente lo mismo, necesitas convencer a 99 personas de que los 365 días dejen de comer carne. ¿Qué te parece más fácil de lograr? Y que un solo día 100 personas decidan hacerse veganos. Podría ser que perfectamente que no. Porque, por ejemplo, podría ser que
las 99 personas de la segunda isla digan, y a mí si me lo plantean bien, yo la verdad que te digo que sí. Y que las de la otra isla te digan, este es mi único día, no me rompa las pelotas. ¿No lo sabés? Ahora, salvo que seamos unos osados de decir, voy con toda en contra de las probabilidades, yo creo que la isla 1 es la más fácil de modificar. Muy fácil de modificar. Alcanza con poner, por ejemplo, el lunes 1 de enero sin carne. Si justo el único día es el lunes 1 de enero. ¿Qué sé yo? Que sea mucho más fácil de lograr, para mí es muy relevante. Es mucho más fácil de veganizar a la India que los Estados Unidos, porque en la India las vacas ya son sagradas. O a la Argentina pobre que a la Argentina rica porque la carne es cara. Hay Yo que ver qué es quedaría más para fácil de empezar lograr. que se siguen hablando y enfocando en la carne y me parece que eso es problemático y contraproducente. Promueve ovo-lacto-vegetarianismo. Y no Sí, creo, promueve el no canibalismo creo. también. Creo que desde ámbitos que se habla de veganismo, seguir enfocándonos en la carne, se da el mensaje que lácteos y huevos es menos problemático. Lo que yo intenté transmitir es esta opinión de que nuestro deber como activista y defensor de los animales creo que debería ser generar agentes de cambio, de que hay una injusticia y que no tenemos el derecho y que, como les dije, que la gente se dé cuenta de que sus acciones no están alineadas con los valores que dicen tener. Y si nos ponemos a hablar de estos números y situaciones hipotéticas, creo que se pierde el foco, más allá que a veces las situaciones hipotéticas ayudan. Pero de vuelta, aún viéndolo de cuestión en matemática, creo que nuestro objetivo debería ser apuntar hacia el fin del paradigma de que los animales están para servirnos y para eso que personas sean cuantas sean que reduzcan lo que sea, no suma o quizás hasta resta porque no se está apuntando, no se está yendo hacia ese fin de la opresión. Es una opinión y no sé si la estoy explicando bien. Es una Sí, sí, opinión, está puedo clarísimo. estar No, sí, te equivocado, entiendo. pero es mi opinión basado en lo que he visto y basado en lo que he pensado y viendo que la gente realmente entiende, que la gente, te juro, y yo hablo con cientos de personas por semana, la gente entiende y todo, cuando se lo planteas de forma respetuosa, la gente entiende que hay una injusticia. No estoy diciendo que la gente se haga vegana o cambie, pero la gente entiende que hay una injusticia. Y creo que mientras más personitas haya que son verdaderos agentes de cambio, que tomen una postura firme, no se enfocan en la carne y rechazan todo explotación, uso animal o como quieran llamarle, esas personas también pueden favorecer a que los demás también lo hagan. ¿Me podés dar todos los números de cuántas personas en Israel redujeron su consumo de carne? Y hacia el objetivo que creo que debemos tener, eso no suma. O no cambia mucho. Quizás esas personas hasta es más difícil comunicarles sobre la injusticia porque otra persona les dijo que reducir consumo suma. Y es más difícil nuestra labor como activistas comunicar sobre el fondo de la cuestión, de la raíz. Eh, hay una cosa que quiero decir antes de olvidarme. Voy a darte otro ejemplo totalmente distinto. Vos, por ejemplo, Juego el decime por tenis. favor que no, ¿jugás al golf, por ejemplo? No. Uf, iba a decir tenis, pero dije golf por la duda. No jugás al golf, perfecto. Eh, ¿Qué te parece que es más fácil de convencer que jugar al golf es malo? Totalmente hipotético. ¿A vos, que que No no entendí jugás la al golf? pregunta. ¿O a Tiger Woods? ¿A quién te parece que es más fácil que yo convenza de que le haga entender, suponete que realmente tengo razón de que el golf es malo, por todos los motivos que quieras? ¿A quién es más fácil de lograr convencer de ese hecho, de que el golf es malo? ¿A vos que no jugás al golf? ¿O al que es súper fanático del golf, el mejor golfista Que del el mundo? golf es malo. ¿A quién es más fácil de convencer de que el Ok, golf es malo? dale. Probablemente a vos que no lo jugás, ¿no? Estamos de acuerdo. Bien, entonces, si es más fácil convencer a alguien de un razonamiento ético por algo que ya no está practicando, decir que algo que no hace está mal, me ¿Seguro? parece que ante los dos caminos que te puedan llevar
a el objetivo ético final, que es que todo el mundo entienda que los animales no están para servirnos, si hay un camino, y esto es una hipótesis, porque puede ser que no sea así, si hay un camino que es el de convencer a todo el mundo y llegar hasta este camino, convenciendo a todo el mundo de que la carne es mala, los lácteos son malos, los huevos son malos, etcétera, se llega por este camino, se tarda 400.000 años. Sí, por el otro camino, que sea cual sea, se llega en 25 años y una vez que nadie come carne, convencerlos a todo el mundo de que nadie come ningún alimento de origen animal, convencer a todas esas personas de que es éticamente incorrecto, de que había una injusticia que estaba pasando, que ya no lo vuelvan a hacer, es mucho más fácil, te lleva por ahí, no sé, ponele Sí, 2, 3, 4, pero 5 años más. Entonces, existe la posibilidad de que primero abolir el consumo y luego convencerlos de que eso estaba mal, sea mucho más eficiente, rápido y fácil que convencer a todo el mundo dos de dejar de cosas. Yo consumir veo eso, pero al por mismo motivos tiempo un éticos. montón de otras personas que se quedan con el primer paso. Montones que les promovieron un mensaje de reducir, que están en transición hace 43 años, que comen muy poquita carne. También hay eso. Y es un problema. Segundo, Y esa gente es más difícil de convencer que el pasa que carnicero. una persona que reduce no es parte de la solución. Vos nombraste el ejemplo de, bueno, es más fácil convencer a una persona que ya no participa de la injusticia. Una persona que es ovo-lacto vegetariana no es una de esas personas que no participan de la injusticia. Sí participan en la injusticia. Una persona que come animales solamente cuando sale con sus amigos no entendió la injusticia. Sí, te entiendo, pero es un poco dogmático, porque cuando pasa el tractor para recolectar el maíz también matamos animales, qué sé yo. Lo que dice Danan, que es una pelotudez, lo del litio, también tiene razón. Participamos de la injusticia, incluso los que somos veganos. Y Danan se podría poner perfectamente en tu lugar de decir, yo estoy tratando de hacerles entender a estos tipos que están solamente a mitad de camino de que también tienen que dejar No de usar veo la baterías de relación. litio. No sé hasta qué punto es válido ese razonamiento tan absolutista. O sea, está bueno lo que planteás, pero si hacemos un poco de honestidad intelectual, los que ya somos veganos también Seguro. causamos una banda de Pero no es sufrimiento y veganismo estaría eso. bueno reducirlo todo. Entonces, estamos a mitad de camino. ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué difundir ese veganismo es mejor que difundir ese vegetarianismo? Si ambos están a mitad de Yo creo que no camino, estamos a mitad de camino. qué sé yo. En No cuanto vamos a cambiar al nunca. objetivo de romper con la ¿Cómo? idea de que los animales están para servirnos, quienes somos veganos no estamos a mitad de camino. Estamos en... Pero si somos consecuencialistas, nos importa que dejen de sufrir y siguen sufriendo siendo veganos. Es Sí, una bueno. mera semántica y cuestión de etiquetas, me Eh, parece. No, lo que está diciendo no es una cuestión de etiquetas, tiene sustento propio, no es una Claro, pero definición. pareciera ser que Dami, corregime si me equivoco, para vos es más importante que cumpla todos esos requisitos, en lo cual una persona lo permite ser parte del club vegano. Pareciera ser eso, no, como que, ¿no? él está diciendo que No, yo no nosotros lo también entendí así. causamos sufrimiento, O sea, como aún que, siendo veganos, por ende, seguro. sí, y es verdad. Pero en cuanto al objetivo de romper la idea de que los animales están para servirnos, de romper el paradigma especista, estamos perfectamente bien encaminados, no estamos restando, no estamos causando algo en contra de eso. Y una persona que no es vegana, sí, una persona que consume una vez al mes, sigue considerando que tiene el derecho de usar o perjudicar ese animal una vez al mes. Es totalmente distinto. Claro, pero Tiziano, puede ser que vos fuiste el que dijo que puede haber una persona que no es vegana, pero que cause mucho menos sufrimiento que otros veganos en el bloque Fue anterior. Seba, Seguro. fue Seba, fue Seba. Pero el Claro. objetivo Y en que yo ese estoy caso, planteando es romper el paradigma especista. Y sí, puede ser que yo use avión todos los Y pero días, entonces no que no sos... reciclo y demás, pero no tiene nada que ver. Sí, quizás se causa sufrimiento por X lado. Pero en cuanto al objetivo de... ¿Cómo? claro, No, es válido. pero No, seguí, perdón. a mí me preguntaron que a los animales qué les importa más, romper el paradigma especista o que A dejen de largo plazo, sufrir y definitivamente romper el explotarlos y paradigma torturar. especista. Seguro que sí. O sea, el animal no tiene la capacidad de comprender eso, no puede, entonces siempre va a elegir el Sí. sufrimiento
en el presente, pero nosotros sí tenemos la capacidad de comprender que ellos, si pudieran comprender eso, preferirían A garantizar futuros una vida animales y digna que por de el acá resto a de su vida. 400 años esto sea impensado y sea absurdo que había personas que consumían animales. Sí, Yo quiero aclarar que lo que hago está son perfecto. preguntas para entender, ¿eh? No estoy afirmando nada ni... Tranqui, Luciano. No, Se porque después me viene... reataja, igual ya sabemos, ya sabemos. Pero después hay gente que ve estos vivos que me dice, Luciano, no, vos estás defendiendo tal cosa. Yo no estoy defendiendo nada, estoy tratando de Está entender perfecto. o de comprender, nada más. O sea, yo pregunto para aprender. Y eso que ya hace 28 años que vengo hablando de veganismo, difundiéndolo. Y lo que quería decir de compartir mi experiencia, que yo en estos 28 años siempre fui con el mensaje de veganismo, de abolicionismo, o sea, nunca fui de reducir o decirle a la gente tenés que reducir el consumo de carne. Eso lo quiero dejar claro, o sea, a mí me han escrito cientos de personas que se han hecho veganas a través de todo lo que yo difundí y siempre fue con un mensaje claro de veganismo y de derechos de animales y de abolir la esclavitud de los animales. Siempre fui claro en eso, o sea, nunca planteé que tienen que lunes sin carne o que nunca necesité. No sé si fue lo más eficaz, lo menos eficaz, sinceramente no lo sé. Pero también fomentaste un grupo de recetas crudas donde el 90% son super magufos y que difunden el Sí, Reiki. está Por bien, ahí pero, bajo el mismo mensaje. No, pero, no, el punto es que si somos consecuencialistas, pero esperá, Adri, también hice un grupo de calistenia y otro de triatlón. ¿Y qué tiene que ver? No lo hice por temas éticos. absolutamente nada que ver. Y en los casos particulares tampoco tienen nada que ver. Justamente por eso es que decía que ni la experiencia mía ni la de Ami sirven para ver qué es lo más eficaz. Porque necesariamente vamos a estar sesgados, le vamos a dar más bola. No tener cherry picking en las situaciones de la vida real es casi imposible. Está Le bien, vamos a dar más bola a lo que refuta, a lo que prueba nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando vos hablas sobre convencer veganos, ¿sí? Convencer gente de ser vegana, nadie, nadie, pero nadie que conozco cuenta la cantidad de gente que los hizo anti-veganos y los hizo difundir en contra del veganismo, o la cantidad de gente que convenció de dejar de ser vegano, nadie los cuenta. Entonces no sabemos si son muchos o pocos. Hay un ejemplo de falacia del superviviente, por ejemplo, que habla sobre un avión, sobre que analizan el avión que cuando aterriza y los puntos donde más daño se hicieron lo reforzaban, cuando la realidad es que había que mirar los otros puntos. ¿Por qué? Porque son los más importantes, porque justamente si tiene un daño ahí, el avión no vuelve. De la misma manera, en estos casos donde nosotros analizamos solamente, porque yo te digo, yo también lo hago, porque es muy difícil analizar la cantidad de gente que alejé del veganismo, es más fácil ver la cantidad de gente que las acerqué, porque vienen a mí, no es menor. Yo conozco un montón de veganos con ese mensaje súper plantado, que alejan gente del veganismo. La mayoría de la gente que yo conozco que no es vegana ahora, ¿sí? No los convencí de ser veganos. Pero la mayoría de la gente que conozco ahora, que tiene una imagen mejor del veganismo, por lo tanto los considero mucho más factibles de ser veganos en un futuro que antes de hablar conmigo al respecto, la gran mayoría tenía un concepto muy malo del veganismo por mensajes tan radicales y sin ninguna opción a reducir, por ejemplo. También existe esa posibilidad y también existe ese subconjunto de gente que alejamos, o peor, que hacemos que odien el veganismo, que no tomamos en cuenta porque no podemos tomarlo en cuenta, no es porque Cuen- seamos malos. está bien. Y Y solo hablamos de la gente que convencemos. concretamente tenemos forma de saber si tenemos que seguir por el lado de llevar un mensaje vegano o no, o llevarlo por otro lado, no lo sabemos. No hay algo concreto. Concretamente no. Podemos hacer una buena suposición basada Agrego en una evidencia, pero anécdota no de que nos tenemos una pasó algo certeza. un activismo que ¿Está hicimos hace bien? un par de días. Estábamos en una feria con miles de personas y alguien nos pregunta, chicos, ¿qué están por hacer? Y les cuento que estamos por hacer una concientización sobre derechos animales. Y la persona me responde, ay, qué bueno, menos mal. Me dice, yo pensé que eran los veganos. ¿Te das cuenta que no entienden? Quería recalcar también, Bueno, claro, contame. Pero menos mal que son ustedes pará, y no ¿lo los dijo veganos. negativamente? Menos mal O que están sea, promoviendo derechos animales y no pensó que los veganos eran no sé qué. Pero va para ilustrar esto que están diciendo de la imagen negativa que hay. Quiero leer un comentario que hizo David. La cantidad de animales que no han nacido y que no van a nacer para ser explotados no cuenta.
Y esto lo quiero aclarar, cuando yo hablaba de la cuestión matemática me refería a eso, a futuro, no solamente considerar los animales que están siendo explotados hoy, sino que creo que hay que apuntar a romper un paradigma